Bienvenido a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema muy sensible alrededor del cual hay muchísimos mitos, hay mucho estigma, que es el suicidio. Y para hablarnos de ello vamos a platicar con el doctor Edilberto Peña. Él es psiquiatra y ha trabajado muchísimo este tema. Nos va a decir cuáles de todos estos mitos de los que se habla son verdad, cuáles no, y sobre todo ¿qué podemos hacer si vemos que hay alguna persona que está en riesgo o cómo identificar si nosotros mismos estamos en riesgo de cometer suicidio? Acompáñenme a ver esta entrevista y también les recuerdo que se suscriban y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bienvenidos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a esta entrevista. Hola Antonieta, yo feliz de la vida de hablar de los temas de salud mental. Sí, y sobre todo, bueno, en esta ocasión un tema tan sensible como que hay que tratarlo con pincitas, que es el suicidio. Digo, por todo lo que implica y además porque creo que no estamos tan conscientes de lo importante que es hablar de estos temas y hacerlo de una forma siempre positiva y recalcando que hay algo que se puede hacer. Porque también pocas personas sabemos que cada 40 segundos en el mundo una persona fallece por suicidio. Y eso suma mucho más que todas las muertes por accidentes o las muertes que se producen en las guerras. ¿Es así, doctor? Sí, así de fuertes son las estadísticas, cerca de 1 millón de personas cada año en el mundo cometen suicidio, así de relevante es el tema y sobre todo lo mencionabas muy bien, no porque nos tengamos estadísticas muy dramáticas al respecto, nos tenemos que centrar en el área negativa de la información, sino sí decir que es un fenómeno que pasa, que es muy importante, pero que siempre hay actividades para poder mejorar la prevención de algo que desgraciadamente por su naturaleza no se puede tratar. El trabajo es prevenirlo. Claro. Sí, sí, ya después no se puede hacer nada. No. Em, hablando, como comentábamos, este canal es mucho para pacientes de esclerosis múltiple y también personas con neuromielitis, que ambas son enfermedades del sistema nervioso, enfermedades inflamatorias. Entonces, no sé si nos pudieras explicar qué pasa en estos pacientes, más bien en el cerebro, o por qué es que hay más suicidios. Durante los últimos 10 o 15 años hemos tenido cada vez más evidencias de cómo las patologías inflamatorias sistémicas, y aquí en específico tenemos dos que son de sistema nervioso central, pueden afectar la funcionalidad de las células de sostén del sistema nervioso central, que son las células gliales, no son las neuronas propiamente, pero estas células gliales, además de darle sostén, les da nutrición y un gran microambiente a las neuronas para que tengan su mejor funcionamiento. Cuando tenemos enfermedades inflamatorias, afectan a los marcadores que producen esas células de sostén y se producen más marcadores proinflamatorios que antiinflamatorios. Se desbalancea esto y esto produce que se incrementen los índices de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar y por ende patologías asociadas como el suicidio. Entonces sí es muy importante, además de todo el componente en las enfermedades como esclerosis múltiple y neuromielitis, que se abata la enfermedad y esté inactiva, también para cuestiones de salud mental eso nos beneficia y mucho. Entonces, ahorita estos factores que nos mencionabas, como depresión, esquizofrenia, ¿también son como factores de riesgo para llegar al suicidio? De hecho, son el mayor factor de riesgo para tener un evento suicida. El ser portador de una enfermedad de la salud mental con mucho es el mayor factor de riesgo. Los otros asociados son algunos que tienen que ver con el individuo de adentro y otros que tienen que ver con su exterior. Los exteriores pueden ser
el ambiente, la violencia, el abuso físico, sexual, psicológico desde la infancia, los problemas financieros, los problemas de pareja, los problemas laborales y adentro del individuo lo veíamos, los problemas inflamatorios, las polienfermedades, algunos desequilibrios químicos por interacciones medicamentosas o problemas como el dolor crónico o patologías terminales como el cáncer. Ahorita que hablas del dolor, o sea, vivir con dolor crónico o vivir con una discapacidad mayor te hace, no sé si esté bien dicho, más propenso a tener un evento suicida. Sí, y está muy claro. De hecho, hay un tipo de dolor, hay un tipo de migraña que se llama cefalea de Horton o cefalea en racimos que se le conoce como la migraña suicida. Da más en hombres por ahí de las 4 de la mañana y es tan intensa que cometen intentos de suicidio. En fibromialgia tenemos reportes también muy claros al respecto, una de las enfermedades dolorosas por excelencia. De hecho, el dolor crónico en estadísticas de Estados Unidos lo padecen más de 100 millones de personas. Entonces, en algún momento de la vida es uno de los problemas más importantes que se tienen que abatir y que se relacionan con menores índices de salud mental y mayores índices de suicidio. Qué interesante esto ahorita que nos mencionabas que a las 4 de la mañana, o sea, porque yo, no sé, ahorita me puedo imaginar que a lo mejor cualquier persona puedes despertar un día a las 4 de la mañana, por decirlo, con la idea de tengo mil problemas, ya no quiero más, o sea, ya me quiero morir, pero ¿qué te lleva de esa idea o de ese pensamiento allá una ideación suicida, allá planearlo? ¿Cómo es ese caminito? Y no sé si esto esté relacionado de alguna manera con la cognición, con el que no puedas, más bien enfermedades donde hay un daño cognitivo, si ahí como que se distorsione el pensamiento de me quiero morir, de veras ya voy a planear hacerlo. Tocas un tema súper interesante y muy actual, que son los afectos positivos y los afectos negativos. En los últimos años, de repente se ha cambiado el polo de la revisión de una depresión, por ejemplo, acerca de encontrar problemas positivos, que quiere decir que sí se encuentran esos síntomas en el paciente, como la tristeza, como la desesperación, la ansiedad, a los síntomas negativos, que quiere decir que se están perdiendo capacidades, como la pérdida de sentir placer o la pérdida de poder procesar de forma adecuada los pensamientos, no poder bloquear los pensamientos negativos. Hay focos de investigación súper importantes al respecto, pero un fenómeno que se ha observado bien claro en los pacientes muy deprimidos y en los pacientes con suicidio es que a diferencia de los que no estamos en ese punto, no pueden procesar adecuadamente los pensamientos negativos. Estos se vuelven reverberantes, se vuelven obsesivos, se vuelven repetitivos, que no se quitan con la lógica. Yo me puedo sentar a hablar desde la razón y la lógica con alguien que esté con ideación, con planeación, ya con un intento de suicidio y su lógica no aplica. Entonces sí hay que decir muy claramente que incluso a la depresión se le ha llamado en los últimos años como una enfermedad cognitiva, una enfermedad de mal procesamiento cognitivo y evidentemente los pacientes suicidas lo tienen. Claro. Y entre más tiempo pasen deprimidos, pues más aumenta el riesgo, me imagino. Claro que sí, en depresión, en esquizofrenia, en bipolar, en trastornos de ansiedad, los trastornos de este grupo con tratamientos inadecuados, con respuestas parciales, con mayor cronicidad, incrementan su riesgo de suicidio. Híjole, qué preocupante. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenirlo? Una situación es lo que estamos haciendo el día de hoy, que son psicoeducación, el poder hablar del fenómeno del suicidio libremente y no tratar de guardar este estigma y pues como es algo muy doloroso y que nos pega en la raíz, pues entonces no querer hablar de esto. Veíamos las estadísticas, es un fenómeno súper frecuente, muy importante, que no podemos cerrar los ojos y verlo.
En segundo lugar, identificar a los grupos vulnerables. El suicidio ha crecido más en hombres y en hombres adolescentes y adultos jóvenes. Por eso ustedes se fijan que las campañas de prevención de adicciones, de padecimientos mentales del gobierno federal están dirigidos a ese grupo de edad precisamente. El estar haciendo estudios de investigación para ver qué factores se relacionan en específico con cada población. Les diré, por ejemplo, en Japón tiene mucho que ver los índices de fracaso académico y dificultad de éxito laboral. Eso es un índice súper importante. En los países nórdicos, el problema de las depresiones estacionales y la deficiencia de luz en muchas temporadas del año. Entonces, son estudios específicos que se hacen acá. Aquí en México se están desarrollando, sobre todo les decía, hay dos factores de peso importante, el antecedente de padecer un trastorno de la salud mental y las adicciones, y el hacer estrategias específicas de intervención. Hablar del tema, hablarlo clarito, ponerlo en la agenda, como ahora que 10 de septiembre fue Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y avisar que existen ya los mecanismos para poderlo prevenir al momento que ya tengo la ideación suicida, como la línea de la vida, el 911, el Locatel, tienen la facilidad de interconexión para darte una intervención psicológica en crisis. Entonces, todas estas estrategias estructuradas y cada vez con mayor difusión nos darán éxito. Ahorita nos hablabas de los grupos vulnerables, que son hombres jóvenes, pero ¿qué otro sería un grupo vulnerable? Los que tienen enfermedades de salud mental, los ancianos, los adultos mayores que tienen nido vacío, están jubilados, han disminuido en la escala económica por todos estos factores, sus pares ya han fallecido, tienen enfermedades crónicas y polifarmacia, los adictos, las personas que tienen un problema de abuso de sustancias y de adicción, los que tienen multienfermedades o enfermedades crónicas y degenerativas, que es un tema importante para hablarlos en portales de este tipo de patologías, y cuando hay situaciones extraordinarias de la vida. De hecho, para este año, por el tema de la infección y la pandemia COVID-19, se espera un incremento de por ahí del 20-25% en los índices de suicidio, y hay unas cifras preliminares en algunos países de 40-43%. Son datos que se van a ir puliendo conforme pasen los meses. Híjoles, pues es muchísimo, ¿no? Sería un aumento muy grande. Me surge ahorita una pregunta. No sé si en una familia en donde hay varios miembros de la familia que tienen alguna enfermedad mental, igual y no todos tienen la misma, pero alguno puede tener esquizofrenia, el otro depresión, ¿en esa familia puede haber más riesgo también? Sí, hay que decir que las enfermedades mentales tienen una herencia poligénica, quiere decir que no hay un solo gen alterado que explique la presencia de una enfermedad mental, ni que sean uno a uno. Este gen explica esta enfermedad. Eso todavía no existe y no existirá porque las deficiencias son en múltiples genes. Lo que sí sabemos es que tener una enfermedad de este grupo, esquizofrenia, bipolar o depresión, confiere un mayor riesgo al de la población en general, a los familiares en primer grado, en padecer cualquiera de estas. ¿Sí? Son riesgos combinados, no riesgos directos. Y en cuanto a temas de suicidio, si hay alguna relación con alteraciones cromosómicas específicas. El caso más icónico es el de la familia de Ernest Hemingway, donde tienen una alteración en un transportador de serotonina, que es uno de los neurotransmisores específicos de la depresión. Y al tener esto alterado, ellos tienen niveles significativamente más bajos de serotonina, tienen mucha más depresión y tienen suicidios en cada una de las ramas de su árbol genealógico. Wow. No, qué bueno que no pertenecemos a esa familia. Y ahora hablando de esto, del estigma que se tiene hacia las personas que se llegan a suicidar y en relación a todo, ¿no? El suicidio está cubierto de muchos mitos, de muchos estigmas, pero encontramos 5 mitos que me gustaría mucho que nos puedas aclarar si son verdad o no son verdad. Claro. El primero es
que no hay que hablar del suicidio para no dar la idea. ¿Esto es cierto? Absolutamente es falso, es un mito. Por eso es el espíritu del Día Mundial de Prevención del Suicidio. Hay que colocar el tema por importancia en la agenda para que se pueda quitar el estigma y el tabú. E incluso en el trabajo de consultorio con los pacientes, ellos se sienten increíblemente aliviados cuando alguien, un doctor, un terapeuta, puede detectar las señales y habla del tema porque ellos no sabían cómo ponerlo en la mesa, o incluso un familiar que lo hace y que eso facilita la conversación sobre algo tan importante. El segundo mito es el que avisa no se suicida. Otro que también es mito y que también es falso, no hay ninguna estadística que soporte el tema de que si alguien está hablando de suicidarse, está fingiendo o está queriendo llamar la atención sobre una ideación suicida, y hay que ser bien claros. Y una regla médica es que a toda persona que manifiesta una ideación suicida es una urgencia psiquiátrica, es alguien que hay que revisar y que probablemente tengamos que darle contención hospitalaria algunos días. Perfecto. Entonces también nosotros cuidar, porque creo que también luego ahí andamos diciendo, es que si lo fuera a hacer, no lo anda contando, ¿no? Entonces, Mm, eso no es cierto. Si lo anda contando es porque trae la idea, Ahora está pidiendo ayuda. porque es exacto, ¿no? El tercer mito es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente. También es un mito, es algo falso, y ahí sí tenemos estadísticas que hablan en contra. Una que es dura y contundente es que el 60-70% de las personas que cometen suicidio fueron a su médico, aunque fuera el médico de primer contacto, las 6 o 7 semanas previas. A lo mejor no avisando y diciendo que tenían una ideación suicida, pero sí manifestando que se sentían mal. Por esto es que muchas de estas campañas también sobre prevención del suicidio, vamos a los médicos de primer contacto para que aprendan a identificar señales y puedan tocar la conversación acerca del estado de ánimo y la intención suicida con sus pacientes. A ver, creo que este está bueno, porque ahorita este cuarto mito hablamos mucho de las enfermedades o los trastornos mentales, pero ¿es mito o es realidad que solo las personas con trastornos mentales se suicidan? Absolutamente falso. De hecho, creemos que el 100% de los suicidios son por depresión, o que automáticamente si alguien se suicidó es que estaba deprimido. Y no es así. Muchos suicidios se dan en base de conductas impulsivas, personas que tienen problema en el control de sus impulsos, que tienen personalidades con rasgos impulsivos, o que están en otras patologías de la psiquiatría, como el trastorno bipolar en fase de manía, donde son muy impulsivos y adquieren muchos riesgos, y a veces terminan atentando involuntariamente contra su vida y se ponen en algo que nosotros llamamos conductas parasuicidas, se ponen en tanto riesgo que terminan falleciendo. Los episodios psicóticos en la esquizofrenia, las crisis agudas de despegue de la realidad, puede ser otro momento. Los ataques de ansiedad tan extremos pueden ser otro. E incluso, como lo decíamos, hay personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico, pero en un momento impulsivo pueden cometer un acto suicida. Por último, este también es un mito que yo he escuchado mucho, es que el suicida está decidido a morir y lo va a intentar cuantas veces sea necesario. Justo es falso, y eso tiene todo el sustento en que el suicidio es un fenómeno patológico, es una enfermedad. Desde 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría lo quitó y lo desvinculó solo de la depresión y creó un apartado diagnóstico específico sobre suicidio para poder tratar el tema, y que se formen recursos específicos, suicidólogos, se haga investigación específica, se estudie genética específica y tratamientos específicos. Tan es una enfermedad que entonces no es algo que sea una maña de conducta, sino es algo que se
repara y el paciente sale adelante. Ah, perfecto, pues eso es una buena noticia, ¿no? Pues qué bueno, muchas gracias por aclararnos que todos estos son mitos, que hay que hablarlo bien, que hay que decirlo y que hay que hacerle caso a la persona que lo está diciendo. Sí, sí, hay que hacerle caso y si es alguien que queremos o es un familiar, la ayuda es escucharlo activamente. Si está en crisis, ayudarlo a respirar, a conectarlo con sus necesidades, disminuir la crisis y derivarlo a un servicio de intervención psicológica en crisis o ya formalmente una atención psicológica o psiquiátrica, porque hay que tomar en serio estas situaciones. Yo creo que eso es lo más importante, hay de verdad que tomarlo en serio. Y por último, me gustaría que nos menciones, porque sé que hay una encuesta de salud mental que se está haciendo en todo el mundo para saber cómo nos está afectando esto de la pandemia y que en México vamos muy atrasados porque entramos como después a contestar esta encuesta. Entonces, para que todos los que nos ven, pues entren a contestarla y México también figure. ¿Qué Como en la evolución del COVID, entramos nosotros tarde, pero entramos con ganas. Y esta encuesta es para medir y sacar estadística de cuál es la afectación psicológica de la pandemia del COVID. Es una encuesta de la Asociación Mundial de Psiquiatría con investigadores de primer nivel coordinándola a nivel mundial y México vamos muy atrasados en responder la encuesta. No tienen que ser pacientes con COVID, la puede responder cualquier persona porque nos interesan los datos de todo mundo que todos estamos viviendo afectación por la pandemia. La encuesta se llama COFIT y el sitio web donde ustedes la pueden responder es www.coh-fit de Tito, cofit.com. Si la teclean, ahí directamente eligen ustedes el idioma para responderlo y ya nos están ayudando a poder reunir la estadística y que México también figure entre los que aportamos datos y que nos puedan retribuir con los datos específicos de nuestra población. Exacto, ¿no? O sea, siempre todas estas estadísticas nos van a servir para estar mejor. Claro que sí, la estadística funciona. La estadística funciona, así es. Pues muchísimas gracias y no sé si nos permitas decir también tus redes sociales y si podemos dejarlas aquí en el video. Yo dirijo CISNE México, el Centro de Investigación en Sistema Nervioso de México, porque también tenemos CISNE Colombia, y somos en Facebook y en Twitter, @CISNE México, y las personales mías, mi Twitter es edilberto_pena. Perfecto, para también quien quiera más o quien identifique que está sintiendo algo que lo puede llevar al suicidio, pues bueno, busque ayuda en lugares confiables, como puede ser CISNE, y ya nos dijiste la línea de la vida 911, que vamos a dejar aquí todos los datos. Gracias, gran esfuerzo y de estos tiene que haber más. Muchísimas gracias. Gracias, Antonieta. Hasta luego. Gracias. Bye bye.